não sei qual foi a sua compreensão. As colocações foram interessantes no sentido de mostrar a literatura, e a literatura detetivesca, policíaca, como expressão do interior de uma sociedade, com as peculiaridades de uma literatura, com o submundo da literatura. Não expressa totalmente a sociedade, mas algumas coisas entre o normal e o não normal, entre o desejável e o não desejável da sociedade, são expressadas pela literatura. E é um instrumento de conhecimento fundamental para conhecer coisas da sociedade que não são transparentes. Quais são as principais referências societais do México moderno? O México que se origina numa sociedade oligárquica modernizante. No final do século XIX, México era uma sociedade muito oligárquica, mas com particularidades. Primeiro, uma primeira particularidade, que são diferentes às particularidades do Brasil do século XIX, por exemplo. Primeiro, era uma oligarquia, também com vínculos internacionais, aberta para investimentos estrangeiros financeiros, para companhias produtoras de minerais, mas com uma estrutura oligárquica muito forte que se baseava numa superexploração dos camponeses e num pacto com as comunidades antigas que tinha sido muito violento, muito difícil. Nessa sociedade, que o autor não falou muito disso, porque ele falou mais, o autor desta apresentação, né, ele falou mais do México moderno, mas eu sei, pelo que eu lido do currículo dele, que tem trabalhado também nessa sociedade porfiriana. Uma sociedade interessante, porque era uma oligarquia que inclusive Fernando Henrique Cardoso caracterizou como oligarquia de encrave. E ele depois pensou e revisou isso e achou que ele tinha errado, porque México não era mesmo uma oligarquia só de encrave, como outras sociedades, porque tinha um coração urbano modernizante, processos de modernização muito importantes, que depois apareceram no México moderno. Mas, então, nessa sociedade, o domínio do autoritarismo e da violência era o mais importante que se apresentava para ler a sociedade. A Revolução foi uma descoberta do interior dessa sociedade. Parecia que era uma sociedade como qualquer outra, onde a oligarquia poderia se manter durante séculos. E algumas coisas que tinha essa sociedade no interior criaram uma revolta campesina que se transformou numa revolução e em reformas profundas. Quer dizer que não era somente uma sociedade oligárquica com superexploração. Tinha outros processos que só a Revolução mostrou. Isso é muito interessante. Mas esse não é a parte central das colocações. Mas, bem, a parte central é como se apresentava o normal e o não normal
na sociedade que foi criada após a Revolução e após as reformas. Quer dizer, no México moderno, desenvolvimentista, nacionalista, um México de direitos, um México que já se mostrava como um México capitalista para o mundo. Era como o Brasil do varguismo, só que sem o peso da oligarquia que acontecia aqui no Brasil. O México viveu uma modernização mais integral porque não tinha o peso da oligarquia que tinha sido derrotada na Revolução e com as reformas. Então era um México mais nitidamente moderno. Aí tem várias perguntas. Por exemplo, o Brasil, para mim, para um mexicano, alguém que vem de fora, não sei a observação do nosso convidado, porque não tenho falado disso com ele, mas Brasil, para nós que estamos, que somos do México, é um país com relações sociais muito capitalistas, onde o objetivo de lucro, o objetivo de troca é muito dominante na sociedade. Em México não é assim. Em México tem uma outra fisionomia. E a gente se pergunta por que o que México não é tão capitalista como o Brasil, sendo que México foi mais uma sociedade transformada por uma revolução capitalista. México deveria ser mais capitalista que o Brasil, se fosse só questão de lógica. Mas não, México não tem essa característica tão fortemente capitalista. Aí temos uma questão que só os detetives podem elucidar. Né? Eles têm que demonstrar qual é o segredo dessa sociedade que viveu a maior revolução capitalista da América Latina e que não é hoje tão capitalista como as outras sociedades que não viveram essa revolução. Essa é uma questão muito importante para entender. Pois bem, nessa sociedade, o Estado era a autoridade, o condutor. Tinha uma grande hegemonia acompanhada por formas de corporativismo, de clientelismo, de populismo, mas o Estado era o condutor. O Estado era a verdade. Aqui também aconteceu. O Estado foi a verdade dos anos 40, dos anos 50, mas sempre nas cidades, porque no campo não era o Estado a verdade. O Estado aqui era a oligarquia, o poder era da oligarquia. Então, aqui temos uma diferença, mas no México o Estado era a verdade. E essa verdade, expressada pelo poder, era o normal, era o que mostrava a justiça, mostrava as relações sociais que estavam desenvolvendo o país. Então, essas histórias, esses crimes, passavam a ser justamente uma parte anormal. Mas é interessante como já não, esse Estado que tinha todo o poder nas relações políticas, nas relações, inclusive que tinha grande poder nas relações econômicas, não tinha todo o controle que ele queria mostrar. E a nota rosa, vermelha, aqui se chama nota vermelha, a nota vermelha mostrava essas contradições e essa fraqueza do domínio total que o Estado do México queria ter.
não era tão dominante como ele mesmo achava. E é interessante isso, porque essa fraqueza se mostra nestas notas vermelhas. Onde aparecia essa verdade escondida pelo poder autoritário dominante do Estado. Então, ficou emocionante ler um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, dessa outra perspectiva que o Estado escondia todos os dias, com todos os discursos, tudo estava bem, os trabalhadores estavam ganhando bem, estavam tendo segurança, saúde, educação, desenvolvimento, o país estava crescendo, o crescimento mexicano foi muito alto. Foi um país com muito crescimento econômico, que gerou uma sensação de México está no caminho. Então temos que fazer uma tentativa para pensar a importância da nota vermelha, para mostrar as fraquezas que não apareciam nesse discurso dominante. E como aí tem uma trama interessantíssima que no final atraía muitos leitores, porque ter 20.000 leitores, algumas, e até hoje, né? Hoje mudou um pouco, porque agora, hoje, inclusive é interessante a comparação, porque nos dias de hoje, todos os jornais são nota vermelha, todo o jornal é nota vermelha, já não tem essa diferença, né? Você abre, todo está com sangue, né? Assassinato dos políticos, né? Expressões claras, abertas de corrupção todos os dias, né? É incrível, isso eu acho que no Brasil agora é diferente, mas no México é desesperante. Todos os dias o jornal é nota vermelha desde a primeira página. Hoje, por exemplo, o jornal de hoje, um outro dirigente de Petromex, não Petrobras, mas de Petróleos Mexicanos, né, de Pemex, né, foi descoberto organizando uma rede de corrupção. Ontem foi um dirigente de uma outra empresa. Depois, os bancos transnacionais fizeram um negócio com gasolina. Depois, os Estados Unidos deram armas para os narcotraficantes. Tudo em nota vermelha, é desesperante. Né? Então, essa é interessante como nessa outra realidade dos anos 40, 50, 60, não era assim. E esta referência aos jornais é muito interessante para mostrar que mudou a capacidade da nota vermelha para se apropriar de todos os jornais, ou a realidade que agora não tem um Estado com essa capacidade de impor uma hegemonia na sociedade. Agora o Estado já não tem nenhuma capacidade. É um Estado em processos de fraqueza, de putrefação, que já não consigue criar uma normalidade aceitável pela população, que na vida real de todos os dias da população fique como que essa é a realidade, e a realidade que o Estado mostra é a minha realidade. Eu tenho trabalho, eu estou com direitos de saúde, direitos de educação, meus filhos vão para a escola muito bem. Quer dizer, tem que ter uma conexão com a realidade que hoje não existe. Então, seria impossível pensar no México hoje uma verdade de Estado. Interessante isso, bem interessante. Né? Porque a vida social não permite isso. Então, essa é uma questão muito importante
com respeito a esta questão dos jornais e da nota vermelha e o jornal em geral, etc. Mas com respeito a esta questão do papel dos romances detectivescos, tem coisas também muito interessantes, que é como que os romances aprofundavam no sentido dessa nota vermelha. E, por exemplo, como Pablo falou, era uma luta entre a inteligência do detetive, né, ou do assassino, e o domínio político do Estado. Era uma luta. Né? E como que o romance mostra, de uma forma muito interessante, essa dinâmica de encontro, né? de luta inteligente. Né? Uma luta que não podia se expressar na luta política, por exemplo, como confrontação aberta, democrática, entre forças críticas da condução geral e as proposições estatais. Não existia isso, né? Porque o Estado no México, realmente, até 1994, né, poderíamos dizer, era realmente a autoridade com credibilidade. Depois, isso se rompe, se quebra, e aparece uma situação mais aberta de confrontação, de explanações, de visões do mundo, e então a questão muda. Mas é interessante todo este estudo que Pablo faz, porque mostra, indiretamente nos está falando da situação social, da situação política mexicana. Não política do dia a dia, mas política nesse sentido de dominação da verdade. Então, acho que é muito interessante, mas aí as perguntas é como o romance mostra também não só essa relação com o poder, não, que domina, e a inteligência como uma das formas de estabelecer uma crítica que não seja perseguida diretamente. Não? O que não se podia fazer na política, às vezes se fazia nestas novelas, né, nestes romances. Mas também mostra uma crítica daqueles valores que eram dominantes na sociedade e que faziam parte desse desenvolvimentismo, né? O dinheiro e a fama, que é o objetivo do capitalismo, né? O homem normal do capitalismo quer ter dinheiro e reconhecimento pelo dinheiro. E o que acontece se no romance coloca o assassino, aquele que fez um crime contra o qual a sociedade está alertada, é motivado pelo dinheiro e pela fama? Está fazendo uma crítica fundamental para essa sociedade que não enxerga as consequências dessa luta por ter dinheiro e fama. Então, isso também é interessante, como o romance tem um papel para mostrar coisas que, pelo menos nessa época no México, não tinham outras opções. Depois tudo muda, porque nessa sociedade compacta que criou o nacional-desenvolvimentismo, as capas meias da sociedade começaram a se libertar. Enquanto os trabalhadores, os camponeses se mantinham dentro dessa estrutura estatal,
os setores meios começaram a lutar pela democracia para se expressar. Aí mudam as coisas. E começa a aparecer um outro México, e aí aparecem, junto com essas expressões, outros autores que já têm uma linguagem política mais aberta, como Paco Ignacio Taibo, né, que você falou, que ele já fala de uma consciência política mais aberta, mais clara. Ele tem uma ideia, expressa a consciência dos setores meios democráticos. O romance policíaco de Paco Ignacio Taibo, que é um autor muito interessante, muito urbano, e que faz parte dessa modernidade democrática que resultou. É como se fosse aqui algum autor que vocês conhecem, seguramente, após a ditadura militar, que expressa essa capacidade de uma vida democrática para olhar outras coisas da sociedade, e com consciência de que houve um passado militar. Aqui o Paco Ignacio Taibo mostra um pouco isso, não é? É uma expressão já mais aberta, mais democrática. Os detetives são detetives que já têm consciência das fraquezas do Estado e que já lutam num sentido de saber que a democracia faz parte da sociedade. Então, esse já é um outro momento. É interessante isso, porque também sei que o Pablo trabalha esses outros momentos posteriores. Mas, para mim, foi muito interessante, porque com a colocação de hoje, ele mostrou muito como podemos conhecer muito da sociedade, do Estado, a partir dos romances e dos jornais. Não? Coisas que às vezes nem a sociologia consegue mostrar. Obrigado. Agora temos algumas perguntas. A professora Graciela pediu uma palavra. Sí, viene maestra de español cordobesa. No, allí eso último que usted dice, que la literatura expresa o hace conocer la verdad o sentir los lugares mejor que, o no tan bueno como la sociología, que hace todo un trabajo más intelectual, no intelectualizado, ¿no?, de la razón. En cambio, la literatura que habla más de los sentidos, ¿no? Esa es la que nos muestra. Entonces, ese reconocimiento suyo en el final me pareció. Yo soy del área de literatura y siempre me parece que bueno, que claro que puede haber justamente juntar, ¿no? Juntar las cosas, ¿no? Esos conocimientos más exactos, ¿no? Con eso. Essa é a luta do José Vicente, né? Tentando essa... Eso me parece para mí. Sorelha pediu a palavra. Percebeu, né? Investiguei e percebi. Eu tenho duas perguntas. Bueno, la prensa y la literatura producieron y producen hoy, tal vez, nuevas formas de observación, percepción, comprensión del crimen y de los criminales. Entonces, ¿cuál es la función de las ciencias sociales? Y también, en México, por ejemplo, había una competición entre las ciencias sociales y la literatura en el momento de la formación de las ciencias sociales. Y una segunda pregunta. Al mismo tiempo, ¿no hay un riesgo en las notas rojas, por ejemplo,
de la transformación del crimen en espectáculo, ¿no? Y de los criminales en héroes, porque ellos pueden hacer la justicia, pero también son símbolos del éxito en el capitalismo. ¿Más preguntas? Bueno, a mí me parece interesante que la idea de que la literatura tanto hace una crítica del Estado, la figura del policía, que es un poco tonto, etc., como también hay esta exaltación de la violencia extralegal, ¿no? Linchamiento, ley de fuga, o sea, todo un descrédito de la justicia del Estado. No hay nada, ¿verdad? Lo que, he leído un poco, pero lo que he leído, por ejemplo, ese autor que no conozco, pero de Elmer Mendoza, que hablaste, a mí me parece que es un profesor de Sinaloa, ¿no? Y que es muy interesante porque hay como un metatexto, porque habla de, cita Caetano Veloso, Chico Buarque, cita Rubem Fonseca, ¿no? Increíble, porque no sabía que había esta conexión. Porque en verdad, a mí lo que me llamó muy la atención es el libro, Bala de Plata, que otros 4 o 5, ¿no? Es que este héroe, en verdad, es un héroe que es un antihéroe porque está muy mezclado con el crimen, ¿no? Hay un momento que para solucionar la situación suya, llama a los sicarios del narco y después también trabaja para el narco. Esses límites que era muito claro na novela policíaca anterior, em Hard Boiled, agora blur, né? Se some o límite entre o ilegal e o legal. Eu pensava que quizás que para comparando com o Brasil, bueno, eu poderia pensar nesse autor Rubem Fonseca, onde o que é comparable ahí me parece es esta banalización de la violencia. Es muy interesante que el primer libro, uno de los primeros de él, que se llama Feliz Año Nuevo, fue censurado por la dictadura. Curioso, ¿no? Una dictadura que practicaba la violencia política y por ende cuando en sus libros no se habla de la violencia política, pero se habla mucho más de una violencia costumbrista. Y por otro lado, a la diferencia de la Hard Boiled, hay una sucesión de asesinatos. Normalmente en la novela negra hay 1 o 2 al inicio, ¿no? Robert dice que hay 2, una historia, una fábula, la historia del crimen y una historia de la investigación del crimen. En Brasil, en ese autor, Rubem Fonseca, hay una sucesión de crimen. Yo, leyendo Mendoza, creo que eso se pasa también, y mucho más también los colombianos, Vallejo, Sergio Franco, donde la violencia es, a cada página casi hay un muerto, ¿no? O en Carlos Fuentes, La Verdad y la Fortuna, que la primera parte, el primer capítulo son cabezas decepadas que en una playa que hablan entre sí buscando sus cuerpos. Y eso es un espejo, de algún modo, de algunas prácticas del narco en México, ¿no? Por otro lado, en Brasil, otro autor que va en esta misma línea, García Rosa, que es un profesor titular de psicoanálisis, muy interesante. Hay también un policía, mas es un policía que es problemático. Él sabe que es este policía racional que él intenta serlo, en verdad, es casi como una isla en medio de toda la policía. Y hay algunos diálogos que él sabe que hay otros métodos, que otros practican. Él mismo no lo hace, pero hay como un espejo. Y por otro lado, García Rosa, el enigma nunca es resolvido, resuelto, ¿no? Es como se transforma en humo, poco a poco. La trama hay una víctima, uno más, hay quizás un culpable, pero
algún momento eso desaparece. El enigma nunca se resuelve. Eso me parece algo estructuralmente distinto de la novela de los años 50. Bueno, la revista que está por ahí, que hicimos, la hipótesis sería esa. Habría un otro subgénero. Habría esta revista que quisiera tenemos ahí. Custa $1. $1 furado. Está disponível em Cielo. Então, a ideia é, será que poderíamos pensar que hoje em dia, nos últimos 30 anos, não? Mendoza, Rubem Fonseca, os colombianos, Ernesto Mayo na Argentina, deveria pensar que quizás em outro tipo de novela, que nós chamamos de novela da violência. Isso me parece interessante que se poderia discutir essa hipótese, não? Porque aí também, nos dois autores brasileiros, o Estado é muito ausente. O Estado é uma coisa muito... Casi não existe, não? É um Estado ausente. E, por outro lado, a diferença com Mendoza, pelo menos, é que o crime organizado não está presente nas novelas. Hasta donde recuerdo. Que é muito mais esta violência costumbrista. Com total diferença do México, onde há esta quase uma glamorização, um glamour dos narcos. Mas, dialogar, por favor. Bueno, finalmente, yo no sabía si hacer esta pregunta porque es una cuestión, estaba pidiendo su opinión sobre una cuestión metodológica. A una reflexión metodológica, porque yo soy historiador, vengo de El Salvador, he leído un par de artículos suyos porque también me interesa historia y crimen. Y mi pregunta, mi inquietud es cómo balancear, o sea, todo esto que nosotros hacemos, porque buscamos crímenes, buscamos violencia, buscamos delincuencia y en la prensa lo buscamos y lo encontramos. Entonces, tenemos tanta evidencia, pero ¿cómo evitar caer en la trampa de la nota roja? O sea, ¿qué contraponemos del otro lado? Porque las fuentes que encontramos nos van a decir todo eso. ¿Qué se pone al otro lado de la plaza? Y es nada más. ¿Contesto? O... Sí. No, bueno, quería empezar agradeciendo a Lucio la lectura. La verdad, hay veces que oyendo a otra gente hablar de lo que yo hago lo entiendo mejor, y en este caso, de ponerlo en el contexto de la historia de México, pero también, sobre todo, lo que dijiste de la crítica que yo vería claramente en un ensayo de un crimen del dinero y la fama como lo que dirige la vida del capitalista, ¿no? Y que es criticada por la novela, ¿no? Ese deseo que en el libro de Usigli es casi ridículo, ¿no? Algo que no mencioné, pero el personaje central de la novela no tiene dinero, pero juega al póker y gana dinero jugando al póker, ¿no? Entonces tiene una relación con el dinero muy, muy interesante, que yo nunca había pensado que tenía conexión. Bueno, había tratado de pensar eso, pero no había encontrado la conexión con lo que él hace como asesino, ¿no? O asesino frustrado, ¿no? Pero es eso, o sea, realmente él quería la fama, quería salir en los diarios, quería que la gente dijera que era muy bueno, y también quería el dinero. El dinero lo evadía o le llegaba fácilmente a través del póker, y la fama también lo evadía y le llegaba de una forma que él no quería a través de los periódicos, ¿no? Entonces, eso realmente me parece que es muy importante para entender la forma en que estas novelas, no solo la de Usigli, criticaban esa ética, digamos, capitalista modernizadora de mediados del siglo XX, ¿no?
La verdad, muchas gracias, porque yo creo que sí es y luego, bueno, yo no me atrevo a decirlo, pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora todo es nota roja, ¿no? Y en cierta forma lo que estoy haciendo yo es, la forma en que yo lo veo se justifica así, ¿no? O sea, cómo empezó este lenguaje, esta forma de periodismo, esta forma de hablar del crimen, en cierta forma para llegar a lo que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que obviamente hay un brinco muy grande aquí, porque yo estoy hablando de los años 40, los 50, y luego saltamos a los años 2000, ¿no? Y entre medio pasan muchas cosas muy importantes, como Paco Ignacio Taibo, como la apertura de la prensa, más de oposición, ¿no? Y esa es una historia, sí, que no es irrelevante, ¿no? Pero que no me alcanzó a incluir aquí en esta presentación. Pero totalmente de acuerdo que es necesario, digamos, atar esos puntos, ¿no? Luego, la pregunta sobre las ciencias sociales y la literatura, ¿no? Sí, o sea, es muy interesante. La sociología y la antropología mexicanas de ese momento, sobre todo la antropología, no se interesaban en las ciudades, no se interesaban bueno, estaba Oscar Luis, pero que era norteamericano, nadie le hacía caso, no se publicó hasta los años 70 en realidad en México, ¿no? Era el único antropólogo, digamos, que pensaba que podía haber una etnografía urbana, ¿no? Lo demás era, o sea, totalmente enfocado en lo rural, ¿no? Tratar de entender la sociedad rural. Y me parece que ahí la ficción como que llena un hueco en cierta forma, ¿no? O sea, de que no hay pero es muy parcial, no hay una buena forma de reflexionar sobre las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Octavio Paz hay algo, en otros libros sobre lo mexicano hay referencias son libros más filosóficos, ensayísticos, ¿no? Sobre la sociedad urbana, pero en realidad incluso ahí lo fundamental de México es lo rural, es lo ancestral. Y entonces aquí estamos en un momento donde obviamente la sociedad mexicana se está urbanizando y hay mucho que está sucediendo en las ciudades que las ciencias sociales todavía no están respondiendo, ¿no? Pero obviamente es más complicado lo que lo digo yo, pero yo diría que la hegemonía de las ciencias sociales en ese momento todavía no veía a las ciudades como un tema importante. Sí, eso también, ¿no? O sea, ¿cómo definir a la literatura que se hace ahora? Yo a Elmer Mendoza sí lo sigo viendo como un autor de detectives, en el sentido de que hay un misterio que tienen que resolver, ¿no? Pero es cierto lo que dicen también, alrededor de ese misterio que es como la línea central de la trama, ¿no? Hay un montón de violencia, ¿no? Y hay violencia que no es misterio, o sea, es violencia que ocurre y todo el mundo sabe quién la comete y no hay ninguna necesidad de explicarla, ¿no? Entonces sí, esa pregunta yo creo que hay que planteársela porque me parece que lo que por lo menos los historiadores no hemos reflexionado suficiente es sobre la violencia, o sea, cómo la violencia históricamente cambia, ¿no? O por lo menos la forma en que se usa, la forma en que se discute, la forma en que se describe, eso tiene una historia, ¿no? Y obviamente no podemos decir que la forma en que se escribe sobre la violencia en los 60 es igual a como se escribe en la actualidad. Hay que encontrar, digamos, esa historia. Y yo creo que es algo que hay que hacer, digamos, tratar de plantear esa pregunta históricamente, ¿no? Y yo creo que serviría también para leer la literatura, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado en nuestra visión de la violencia que permite que estos autores como Elmer Mendoza, también podría citar a Sergio González Rodríguez, hay un montón de autores en México por lo menos que sí, la violencia es como parte del escenario, como parte del paisaje, ¿no? No más que un elemento de la trama. Y bueno, finalmente la pregunta sobre la fuente, ¿no? Me parece que es una pregunta central, o sea, si uno como historiador se pone a leer los periódicos y solo lee los periódicos, obviamente que los periódicos arrojan en la cara lo que uno está buscando, ¿no? Crimen y más crimen y
la espectacularidad del crimen, ¿no? En cierta forma la glamorización del criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear eso sin creerles literalmente, ¿no? La forma en que yo lo trato de hacer es, en el primer libro sobre crímenes al principio del siglo XX, lo que hice fue utilizar mucho fuentes judiciales, ¿no? Ir a los archivos, ver los casos de asesinato, de robo, de lesiones y ver cómo funcionaban, qué era lo que la gente hacía y luego contrastar eso con la prensa, ¿no? De manera que eso me permitiera ver hasta qué punto la prensa reflejaba lo que los documentos judiciales me mostraban que eran las prácticas criminales, ¿no? Eso lo hice en el primer libro sobre estos temas, salió hace 13 años, ¿no? Pero no lo puedo hacer en este proyecto porque los archivos judiciales no están disponibles de la misma forma para el siglo XX. Son más difíciles de usar, sobre todo para mediados del siglo XX. No están organizados, y son mucho más grandes, entonces serían... Lo que sí creo que se puede hacer en este caso, para leer la nota roja, es pensar en estas fuentes, como dice Carlo Ginzburg, dialógicas. Fuentes que no son simplemente una voz, sino que contienen un montón de voces y que a veces son voces que están discutiendo entre ellas. Y en la nota roja ciertamente uno puede encontrar distintas opiniones que no están de acuerdo. Lo más claro es, por ejemplo, cuando hay un crimen que la nota roja está cubriendo, se pone la versión oficial, se pone una entrevista al criminal, se ponen a veces en la misma página, ¿no? En un recuadro está el testimonio de la vecina, luego hay una foto, luego hay una entrevista con el sospechoso y luego la versión policial, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí que hay que tratar de realzar más que eliminar, ¿no? Y eso nos ayuda un poco. Y también hay otras fuentes que no son necesariamente de la prensa o de la literatura que hay que utilizar, ¿no? Lo que yo he trabajado más es también fuentes sobre casos de jurados y casos judiciales, ¿no? Que se publicaron, no de archivo. Y también lo que he usado, aunque eso tiene sus problemas, obviamente son las estadísticas criminales, que me permiten saber si lo que la prensa me está diciendo es un reflejo de lo que sucede o es simplemente 2 o 3 casos que ellos agarran y los expanden, ¿no? Entonces las estadísticas me sirven. Y luego algo que no hay mucho, pero que lo que hay es bueno son libros o memorias escritas por periodistas, donde cuentan cómo escribían la nota roja, qué se inspiraban, cómo trabajaban, qué hacían, cuál era su relación con la policía, ¿no? Entonces eso como tratar de reconstruir la producción de la nota roja me sirve para balancear un poco esas distorsiones que vienen con la nota roja. Me parece muy interesante, porque acá en Brasil, bueno, las estatísticas son ficción. Estamos haciendo ahora un proyecto para organizar 20 años de estadísticas desse Estado, com apoio do governo, do Unesco. Vamos a ver. Por el momento es complicado. Por otro lado, lo que hablaste de cómo los periodistas están vinculados a la policía, ¿no? Ahí tenemos algunos estudiantes, mucha gente. Bueno, el principal periodista de a mí me gusta, él no gusta de mí porque dice que yo soy muy crítico. Y en verdad, sabemos que todos los periodistas que trabajan con el crimen, su fuente es la policía. Entonces hay que, Alex una vez ha hecho un trabajo que se fue a la comisaría para ver cómo sacaban las fotos que el tipo sacaba. Bueno, un pobre tipo ahí, chico, ¿no? Los fotografaron como si fuera un monstruo, ¿no? Y eso es una producción, ¿no? Como el Photoshop, ¿no? Só que no había Photoshop en ese momento, Photoshop al contrario, ¿no? Entonces, todo el Brasil es cierto, los periodistas de policía tienen que tener una relación muy estrecha con la propia policía para mantener su fuente, ¿no? Entonces, cuando dices algo muy interesante, ¿no? Como a la vez este tipo de literatura puede ser una crítica, ¿no? Porque dice mucho más significado.
los franceses con el neopolar, trabajamos con la revista de Temps Moderno de Sartre de 97, y ahí escribe Manchette y otros, proponiendo que el polar, la novela negra, era la gran crítica política. Lo que puede ser verdad, por ejemplo, los suecos en los años 70, no sé pronunciar los nombres, antes de Steve Larson, decían, no, somos del Partido Comunista, vamos a hacer la novela negra como crítica de la sociedad sueca. Incluso Mencken. Isso é muito interessante o que disse, porque isso você poderia perceber em Brasil como há mesmo que o Estado seja débil em alguns momentos, a produção da notícia de prensa necessita de uma relação com o Estado via a policía. Então, há como uma autocensura. Porque se eu não vou falar mal da polícia, porque amanhã tenho que chamarlo. E aí o rol crítico da literatura a partir da liberdade. Tuve a impressão também de que, por exemplo, estuve em México estuvimos com Rochelle, la gente del grupo hace 2 meses, ¿no? Pareció que cuando decíamos, muchas veces la literatura dice lo que no puede decir la sociología. Yo tengo la impresión que en Brasil hay mucho más sociología que literatura sobre esos fenómenos, pero que en México, hasta donde conozco, yo fui andando ahí todos, tenían como toda la librería. Yo no vi el periódico que leía, todo lo que contaste. Cuando íbamos a la librería no había la producción sociológica sobre el tema. Comparado con Brasil es escasa. Brasil hoy puede ganar mucha plata escribiendo sobre violencia. Esto es una paradoja. En México no percibí eso. Es muy reciente. O sea, gente como Arturo Alvarado, hace 10 años no hacía estos temas. Me acuerdo que cuando hubo la Asamblea General de Claxo, en noviembre, ¿no? El año pasado, yo propuse una mesa sobre violencia y seguridad. Bueno, fue una dificultad, el comité local no quería. Ahí coloqué un amigo del poco, Bueno, en verdad nos pusieron en un colegio muy alejado, había 20 personas. 10. Había un policía que después me invitó a la escuela de policía de Guadalajara, ¿dónde tiene el departamento? No, tú tienes el departamento. En Tepepan, en Xochimilco. No, es la escuela de policía de federal. Cuernavaca, de Morelos. Por ahí, sí. Bueno, interesante, ¿no? Y la policía fue muy curioso porque la policía, yo estaba en Toluca, y la directora de la escuela, que fue su marido que nos escuchó, me fue a buscar a Toluca. Y el profesor mexicano disse, entonces, bueno, de nuevo, ahora vamos para Cuernavaca. Vamos a Cuernavaca ahora. Y el profesor dice, mas la señora, ¿es seguro que el profesor está en seguridad? Entonces ela disse, bueno, nosotros somos la Policía Federal. Pero yo me fui. Eso fue muy interesante. Sobre esta pregunta de la relación entre sociología y literatura y cómo realmente hay poca sociología sobre la violencia en México. Yo creo que hay poca sociología sobre la violencia porque es un fenómeno reciente, como se dijo, pero que ahora está más bien expresando dolor. O sea, hay un dolor de la sociedad, es un fenómeno reciente, intenso, dramático.